Hola, bienvenidos a este curso de sociología. El día de hoy estaremos abordando lo vinculado con la sociología positivista. Nuestra fuente, la enciclopedia abierta, wikipedia.org. Nos encontramos trabajando en un entorno de software libre. Y el día de hoy, por supuesto, tomaremos en consideración Augusto Comte, cuyo nombre completo es Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Nació el 19 de enero de 1798 y muere el 5 de septiembre de 1857. Se le considera creador del positivismo y de la disciplina de la sociología, aunque hay varios sociólogos que solo le atribuyen haberle puesto el nombre. Bueno, vemos pues que Augusto Comte, prácticamente considerado precursor de la sociología actual. Junto con Augustin Thierry, fue secretario del conde Henri de Saint-Simon durante 7 años y ambos se separaron de él debido a las muchas discrepancias que surgieron. Después de esta ruptura, Comte inició una etapa que calificó de higiene cerebral para alejarse de la influencia de las ideas de Saint-Simon. Otra versión menciona que Saint-Simon cedió los derechos de su avance, los principios de la sociología a Comte, con la condición de que la mejorara y la diera a conocer al mundo entero, ya que Saint-Simon había dejado atrás o en el olvido toda su investigación. La filosofía de Comte se encuentra con la revuelta moderna contra los antiguos que inició Francis Bacon y consistió, a grandes rasgos, en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él considera oscurantismos teológicos o metafísicos. La evidente intención de reforma social de su filosofía, sin embargo, a una postura conservadora y contrarrevolucionaria, en claro enfrentamiento contra las propuestas ilustradas de Voltaire y Rousseau. Recordemos que normalmente siempre existen en los diferentes teóricos del mundo, pueden existir diferencias de ideas. Tomando como trasfondo la Revolución Francesa, Comte acusa a estos dos autores de generar utopías metafísicas, irresponsables e incapaces de otorgar un orden social y moral a la humanidad. La idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. En la base estaban las matemáticas, seguida de la mecánica, la física, la química, la biología y por último, encabezando la pirámide de las ciencias, se encontraba la ciencia de la sociedad, la sociología. Comte vio en esta ciencia las respuestas a los problemas del hombre y la sociedad. Bueno, definitivamente su visión, a mi entender, de alguna manera, si le pudiésemos dar un enfoque desde la perspectiva de los valores, sí, porque si por ejemplo nosotros utilizamos valores como el naturalismo, la conciencia naturalística, la conciencia naturalista, definitivamente pudiésemos decir que sí, existe, aunque pudiera significar una involución en los procesos, pudiese representar un resurgimiento a nivel de lo que es el respeto a la naturaleza, si pudiera ser una visión, como lo dice aquí en la cima de la pirámide. Ahora,
acompañar ese progreso tecnológico con una conciencia naturalista también sí pudiera ser otra forma de valores que diera una transformación radical a los procesos conforme a lo que se hace hoy en día. Desde esa perspectiva sí pudiéramos decir que está totalmente en lo cierto. De alguna manera, podemos establecer que esa conciencia natural es prácticamente la base de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque entendamos esto: la mayor parte de nuestros objetos tecnológicos provienen precisamente de ese entorno tan enriquecedor como lo es la naturaleza. Ahora, parte de nosotros comprender la necesidad que tenemos pues de generar procesos que conlleven hacia ese respeto hacia lo natural, ¿okay? Entendiendo que de la premisa natural proviene todo lo demás, y en ese sentido nos dice que los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva, que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales. Susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. Comte afirma que sólo la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan la naturaleza y el mundo, ¿okay? Entonces vemos de alguna manera que la ciencia positiva nos viene a retrotraer pues hacia una perspectiva implícita evolucionista, en la cual desde esa perspectiva implícita evolucionista nosotros debemos de ser seres pues que tomemos en consideración el progreso de la humanidad, pero también tratando de explicar las leyes de la naturaleza, ¿okay? Desde la perspectiva social. Entonces, aquí cabe resaltar que debemos entonces tomar en consideración lo siguiente: ¿cuál es la interacción, por ejemplo, de la sociedad con la naturaleza? Esos fenómenos serían dignos de abordarlos, ¿no? ¿Cuál es su interacción y qué fenómenos está produciendo esa interacción? Bueno, desde el punto de vista sociológico podemos decir que hoy en día vemos cómo las noticias recientes nos señalan China se encuentra de alguna manera, hay unas fotos bien impresionantes en las cuales los chinos en medio de las ciudades usan mascarilla, producto de que el fenómeno social, el desarrollo funcional basado pues en la utilización más de 5 millones de unidades vehiculares, imagínense ustedes. Bueno, ha degenerado en qué, en una interacción negativa, ya no positivista, una interacción bien negativa con el medio ambiente, como lo podemos evidenciar en una especie de atmósfera cubierta por una nube. Imagínense ustedes, una nube, prácticamente una nube contaminante. Continuamos estableciendo que la filosofía positivista, como tipo de conocimiento propio del último de los tres estados de la sociedad, según la ley de los tres estados, se define por oposición a la filosofía negativa y crítica de Rousseau y Voltaire, postura a la que Comte atribuye los males de la anarquía y la inseguridad social que caracterizan al periodo postrevolucionario. El término positivo hace referencia a lo real, es decir, lo fenoménico dado al sujeto. Lo real se opone a todo tipo de esencialismo, desechando la búsqueda de las propiedades ocultas, características de los primeros estados.
Lo positivo tiene como característica el ser útil, cierto, preciso, constructivo y relativo, no relativista, en el sentido de no aceptar ningún determinismo absoluto o a priori. Se podría afirmar también que la filosofía positivista lo que hace es basar su conocimiento en lo positivo, o sea, en lo real, dejando a un lado las teorías abstractas, como la del fenomenalismo kantiano, al considerarlas como metafísicas. Bueno, vemos pues que más allá del pensamiento metafísico, en este punto tenemos que ubicarnos en lo real, es decir, observar el objeto. En el caso de la naturaleza, observar que existe una naturaleza y ver pues las interacciones. Cuando es positiva, bueno, la paz que eso produce, inclusive los procesos de sanación que conllevan una interacción positiva con la naturaleza. La idea de una ciencia especial centrada en lo social, la sociología, fue prominente en el siglo XIX y no únicamente para Comte. La ambición, algunos dirían grandiosidad, con la que Comte la concibió, fue sin embargo extraordinaria. Comte vio esta nueva ciencia, la sociología, como la última y la más grande de todas las ciencias, una ciencia que incluiría todas las ciencias, las cuales integraría y relacionarían sus hallazgos en un todo cohesionado, es decir, de alguna manera la sociología vendría a ser la explicación del todo en el uno, ¿no? Esa explicación del todo asumiría la responsabilidad social de ser objetiva, positivista, es decir, constructivista. Bueno, espero, apreciados estudiantes, espero que haya sido y que sea de trascendental importancia para sus estudios esta información. Recuerden, estamos para apoyarlos en el correo electrónico conocimiento2@hotmail.com. Les habló el magíster Oscar Correa Miranda. Muchísimas gracias.